Hola, mi nombre es Mariana Almanza Vega. Estudio en la Escuela Normal Superior de Querétaro el quinto semestre en la especialidad de español. A continuación les voy a explicar el tipo de oraciones, las cuales se dividen en simples y compuestas. Las simples son aquellas que constan de un solo verbo, poseen una estructura llana y directa, un sujeto y un predicado, cuyo verbo a su vez puede tener o no complementos. Además, son las más fáciles de aprender, mientras que las compuestas poseen más de un sintagma verbal. Son aquellas que poseen más de un verbo conjugado en su estructura. Contienen la unión de oraciones simples a través de nexos, pronombres, etc. Empecemos con las oraciones simples. Se clasifican según la función de la oración y la existencia del sujeto, que a su vez se dividen en personales e impersonales. Las personales son aquellas en donde existe un sujeto. Puede ser que el sujeto sea explícito, es decir, que está muy claro. El sujeto elíptico es aquel en el que no se ha pronunciado pero se puede inferir por su contexto. Y el sujeto indeterminado, donde hay un sujeto pero su identidad no puede ser revelada o no se desea hacerlo. Para este tipo de oraciones nos podemos apoyar en palabras como alguno, todos, nadie, algo, alguien, cualquiera, mucha, ningún, todas, etc. Mientras que en las oraciones impersonales no existe la posibilidad de identificar al sujeto. Aquí existen las oraciones naturales, que son fenómenos de la naturaleza que no son ejecutados por ningún sujeto. Por ejemplo, anoche llovió torrencialmente. También nos podremos apoyar de otras palabras como llovió, nevó, nevar, anocheció, amanecer, etc. Las oraciones gramaticalizadas se conoce así a las oraciones cuyos verbos hacer, haber o ser operan de manera impersonal. Por ejemplo, hay comida de sobra en la despensa o hace mucho que nadie viene por aquí. Las oraciones impersonales reflejas se emplea un pronombre para impedir la aparición del sujeto, usando la tercera persona del singular para conjugar el verbo. Por ejemplo, aquí se vive tranquilamente o ya no se puede salir de casa. Según la función de la oración, se dividen en dos. Oraciones enunciativas, que son aquellas en que se aborda objetivamente un acontecimiento. Se describe algo de la realidad concreta o imaginativa, y estas oraciones pueden ser afirmativas o negativas. Por ejemplo, esta semana iremos a visitar a la tía o mañana termina el invierno. Y las oraciones no enunciativas, que son aquellas que expresan un contenido subjetivo de acuerdo a las siguientes posibilidades. Imperativas, que acuden al receptor con la intención de modificar la conducta. Por ejemplo, no me digas eso. Desiderativas, expresan deseos o esperanzas. Por ejemplo, ojalá te vaya bien en el examen. Dubitativas, expresan duda en las consideraciones del emisor acompañadas de adverbios de duda. Por ejemplo, tal vez mañana me anime a dejar de fumar. Exclamativas, sentimientos o estado anímico del emisor. Por ejemplo, ¡ay, mi pie! Interrogativas, preguntas que esperan una respuesta del otro. Por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Realizativas, crear un nuevo estado de cosas de la realidad como promesas o juramentos. Por ejemplo, prometo que mañana iré. Las oraciones compuestas se dividen en oraciones yuxtapuestas, oraciones subordinadas y oraciones coordinadas. Las oraciones coordinadas nacen de la unión de dos oraciones simples a través del uso de distintos tipos de nexos. Ambas oraciones son independientes sintácticamente. Estas, a su vez, se dividen en copulativas, que expresan la incorporación de los significados de ambas oraciones simples, y se pueden identificar por el uso de palabras o conectores como y, ni, también, incluso, además, etc. Las adversativas expresan la oposición del sentido de las oraciones simples, y las palabras con las que las podemos identificar son aunque, pero, si no, excepto, sin embargo, no obstante, etc.
Las disyuntivas buscan dar opciones a elegir entre el sentido de ambas oraciones simples. Las palabras que las podemos identificar es u, o, bien. Las explicativas es la segunda proposición explica el significado de la primera. Y las palabras con las que las podemos identificar son, es decir, mejor dicho, más bien, luego, así que, etc. Las distributivas son en donde las proposiciones distribuyen diferentes acciones entre los sujetos correspondientes. Y las palabras con las que las podemos identificar son ya, bien, bien, aquí, allí, tan pronto, como, unos, otros, aquel, etc. Oraciones yuxtapuestas. Están formadas por proposiciones unidas mediante signos de puntuación y no existe nexo de unión entre ambas. Son independientes entre sí y con significado propio. Los pasos para poder identificarlas son los siguientes. 1. Comprobar que cada proposición tiene sentido propio. 2. Deben de estar unidas mediante un signo de puntuación, una coma, punto y coma, 2 puntos, etc. 3. No debe de existir nexo de unión entre las proposiciones. Oraciones subordinadas. Las proposiciones no son independientes unas de otras, sino que forman parte de la oración completa en su conjunto. En su estructura se encuentra la proposición principal. Es aquella que contiene el verbo conjugado que rige a todas las demás proposiciones. Y la proposición subordinada. Pueden existir una o más, y estas desempeñan una función sintáctica. Estas se dividen en sustantivas, adjetivas y adverbiales. Las sustantivas desempeñan las mismas funciones que un sustantivo, pronombre o sintagma nominal en una oración simple. Están unidas y cumplen la función del sujeto. Llevan un nexo y un verbo en infinitivo. Pueden tener sujeto, complemento y verbo. Para reconocer el tipo de subordinada, se puede sustituir la proposición por un demostrativo neutro, como esto, eso, aquello, y comprobar que la oración sigue teniendo el mismo sentido. Por ejemplo, el doctor me preguntó qué me pasaba. El doctor me preguntó eso. Subordinadas adjetivas. Desempeñan la función de complemento del nombre de un sustantivo. Cumple la función de un adjetivo. Su función es describir el sustantivo de la oración principal. Los pasos para identificarla son los siguientes. 1. Buscar el nexo de la unión de las proposiciones y comprobar que puede ser sustituido por el cual, la cual, el que. Por ejemplo, mi amigo que vive en Londres ha llegado hoy. Mi amigo, el cual vive en Londres, ha llegado hoy. 2. Localizar el antecedente de la proposición principal. Esto es, buscar el sustantivo al que se refiere el nexo relativo. En este ejemplo es mi amigo. Subordinadas adverbiales. Indican las circunstancias en las que ocurre la acción de la oración principal y funcionan igual que un adverbio o sintagma adverbial. No podrán ser sustituidas por los pronombres esto, eso, aquello, ni pronombres el cual, la cual, etc. Estas se dividen en adverbiales propias y adverbiales impropias. Las propias se puede sustituir por un adverbio. Responden a las preguntas dónde, cuándo y cómo, que a su vez se dividen en lugar, tiempo y modo. El lugar indica el lugar en el que desarrolla la acción verbal. Por ejemplo, deja las cosas donde te he dicho. De tiempo, tomaré un café mientras te espero. Indica el momento en el que se lleva a cabo la acción. Y modo indica la forma o la manera en la que se desarrolla la acción verbal. Por ejemplo, hice el examen como tú me indicaste. Mientras que las adverbiales impropias no pueden sustituirse por adverbios, pero funcionan como complementos circunstanciales. Y estos se dividen en causal, que indica la causa de lo expresado en la proposición principal, es decir, causa-efecto. Por ejemplo, aprobó el curso porque trabajó muy bien. Las concesivas se refieren a un obstáculo o dificultad. Por ejemplo, aún estando enfermo, no perdía la sonrisa. Las consecutivas que se refieren a consecuencias, por ejemplo, ha llovido mucho, por eso se inundó el valle. Las comparativas que son comparaciones. Por ejemplo,
Pedro duerme menos horas que su padre. Las condicionales. Para que se realice una segunda opción, debe haber una condición previa. Por ejemplo, acudiré al hospital si me avisa la enfermera. Y finales. Indican la finalidad de la oración en la oración principal. Por ejemplo, mis vecinos pusieron alarma para que sus hijos... Y bueno, esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias.